Bienvenidos una vez Mu.es a su canal de confianza, donde siempre les traemos los secretos Mu.es jugosos y las noticias Mu.es candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que seguro a ustedes les interesa muchísimo. Hablamos de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, la pareja que nos hizo más menos con el amor verdadero y que, de repente, nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3 en roto a todos. Pero la historia no termina aún, amigos míos. Porque hoy les traigo una bomba, una revelación superíndice 3n impactante que ha salido a la luz, cortesía de nada Mu.es y nada menos que Kerem Bürsin. El mismísimo Kerem ha decidido romper el silencio y contar su verdad sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3, o al menos parte de ella. ¿Listos para saber de qué copyright se trata? Antes de empezar, les recuerdo que si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme y diversión superíndice 3n. Y ahora vamos al grano. La ruptura entre Kerem y Hande fue sin duda una de las Mu.es comentadas del aún más menos o pasado. Después copyright de protagonizar la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, la química entre ellos trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance de ensueño más menos o viajes, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parece indicar que vamos ante una relación superíndice 3n destinada a durar para siempre. Eran la pareja del momento, la personificación superíndice 3n del amor moderno, joven y exitoso. Las revistas los querían en sus portadas, las marcas los buscaban para ser sus embajadores y los fans, los fans simplemente suspiraban con cada una de sus apariciones. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de crisis comenzaron a circular meses antes de que se confirmara la ruptura, y aunque ambos se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo, la presión superíndice 3n mediática fue implacable. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento era analizado con lupa en busca de señales de que algo no iba bien. Los paparazzi los seguían incansablemente, esperando captar una imagen que confirmara los peores presagios. Y la verdad es que con el tiempo se empezaron a notar ciertas tensiones en sus apariciones públicas. Las sonrisas ya no eran tan espontáneas, las miradas ya no eran tan cómplices. Algo se estaba rompiendo, y todos lo sabíamos. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Kerem y Hande ya no estaban juntos. El mundo del espectáculo turco se paralizó. Las redes sociales estallaron. El sueño había terminado. Durante meses se especuló superíndice 3 sobre las razones de la separación superíndice 3n. Algunos decían que la diferencia de agendas laborales había sido el principal detonante, otros apuntaban a posibles infidelidades, y no faltaron los que aseguraban que la presión superíndice 3n de los fans y los medios había sido demasiado para la pareja. Se hablaba de largas jornadas de rodaje que les impedían pasar tiempo juntos, de celos profesionales, de presiones externas que afectaban su intimidad. Incluso se rumoreó sobre una posible tercera persona en la relación, un rumor que nunca fue confirmado pero que alimentó aún más la vorágine mediática. Sin embargo, ninguna versión superíndice 3n fue confirmada por los protagonistas, quienes prefirieron mantener silencio y seguir adelante con sus vidas. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Hasta ahora. Porque, como les dije al principio, Kerem Bürsin ha decidido hablar. Y lo que ha revelado es algo que nadie esperaba. Según fuentes cercanas al actor, Kerem ha confesado a su círculo Mu.es íntimo que la verdadera razón superíndice 3n de la ruptura con Hande fue atención superíndice 3n. La obsesión superíndice 3n de la actriz por su imagen pública y su constante necesidad de control sobre todo lo que se decua de ella en los medios y en las redes sociales. Como lo oyen. Aparentemente Hande estaba completamente obsesionada con mantener una imagen perfecta ante el público, y eso la llevaba a tomar decisiones que afectaban negativamente su relación superíndice 3n con Kerem. Según estas fuentes, Hande controlaba cada publicación superíndice 3n en redes sociales, cada entrevista y cada aparición superíndice 3n pública, con el objetivo de proyectar una imagen inmaculada y evitar cualquier tipo de controversia. Se dice que tenía un equipo dedicado exclusivamente a monitorear su presencia online, borrando comentarios negativos y filtrando información que pudiera dañar su reputación.
Incluso se rumorea que exigía que se retocaran las fotos que se publicaban de ella, buscando la perfección en cada imagen. Esto, al parecer, generaba una gran tensión superíndice 3N en la pareja. Kerem, conocido por su personalidad relajada y su actitud desenfadada, se sentía cada vez más asfixiado por el control constante de Ande. Él, que siempre se ha mostrado como un tipo auténtico y sin complejos, se veía obligado a medir cada palabra, cada gesto, para no poner en peligro la imagen que Ande se esforzaba tanto por mantener. Según estas fuentes, Kerem le decía que era importante ser autocopyrightntico y no preocuparse tanto por lo que pensaran los demures, pero Ande no estaba dispuesta a ceder. Para ella, la imagen pública lo era todo, y estaba dispuesta a sacrificar incluso su propia felicidad con tal de mantenerla intacta. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a un punto crítico cuando, según estas fuentes, Ande le pidió superíndice 3 a Kerem que dejara de interactuar con ciertas personas en redes sociales, incluyendo a algunas de sus amigas y escompau más menos eras de trabajo. Esto obviamente no le sentó superíndice 3 nada bien a Kerem, quien sintió superíndice 3 que Ande estaba intentando controlar su vida y alejarlo de las personas que eran importantes para Ucondiéresis Copyright L. Se dice que hubo una fuerte discusión al respecto, en la que Kerem le reprochó su actitud controladora y le exigió que confiara más en él. Pero Ande se mantuvo firme en su postura, argumentando que esas personas podrían dañar su imagen y que era por el bien de ambos. Además, estas fuentes aseguran que Ande era extremadamente celosa y posesiva, y que constantemente cuestionaba las interacciones de Kerem con otras mujeres, incluso si eran solo amistades. Esto, sumado a su obsesión superíndice 3N por la imagen pública, generaba constantes discusiones y un ambiente de tensión superíndice 3N constante en la pareja. Se dice que Kerem se sentía constantemente vigilado y que no podía tener una vida normal sin que Ande lo cuestionara o lo controlara. La confianza, que es un pilar fundamental en cualquier relación, se había erosionado por completo. Kerem se sentía como si estuviera viviendo en una jaula de oro, dijo una de las fuentes cercanas al actor. Ande lo amaba mucho, pero su necesidad de control era demasiado. Kerem necesitaba ser libre y autocopyrightntico, y no pudo hacerlo al lado de Ande. La fuente también añadió que Kerem intentó en varias ocasiones hablar con Ande sobre su problema, sugiriéndole incluso que buscara ayuda profesional. Pero Ande se negaba a reconocer que tenía un problema, insistiendo en que su actitud era la correcta y que solo estaba protegiendo su relación. Por supuesto, esta es solo una versión superíndice 3N de la historia, la versión superíndice 3N de Kerem. Habrá que escuchar la versión superíndice 3N de Ande para tener una imagen completa de lo que realmente ocurrió superíndice 3. Sería interesante conocer su punto de vista, saber si ella también se sentía presionada por la imagen pública y si realmente era tan controladora como la describen. Sin embargo, hasta el momento, Ande ha optado por mantener silencio y no pronunciarse al respecto. Quizás algún día decida contar su verdad, o quizás prefiera dejar este capítulo de su vida en el pasado. Sin embargo, estas revelaciones han causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, y han puesto en tela de juicio la imagen de Ande Eru Párrafol como una joven dulce e inocente. Muchos se preguntan ahora si la Ande que veíamos en las revistas y en las redes sociales era realmente la verdadera Ande, o si era solo una imagen cuidadosamente construida para complacer al público. Ahora bien, es importante recordar que todos tenemos derecho a proteger nuestra imagen y a controlar lo que se dice de nosotros. En la era de las redes sociales, donde cada uno de nosotros es susceptible de ser juzgado y criticado por millones de personas, es comprensible que queramos proyectar una imagen positiva y evitar cualquier tipo de controversia. Sin embargo, cuando esa necesidad de control se convierte en una obsesión superíndice 3N y afecta negativamente nuestras relaciones personales, es importante reflexionar y buscar ayuda si es necesario. La salud mental es tan importante como la salud física, y no debemos tener miedo de pedir ayuda si sentimos que estamos perdiendo el control. En el caso de Kerem y Ande parece que la obsesión superíndice 3N de Ande por su imagen pública fue un factor determinante en la ruptura. Aunque ambos se amaban, no pudieron superar sus diferencias y terminaron separándose. Una lástima sin duda, porque eran una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla y se trasladó a la vida real, había ilusionado a millones de personas en todo el mundo. Muchos veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y pensaban que su relación era indestructible.
Pero como hemos visto, ni siquiera el amor más fuerte puede resistir la presión de la fama y la obsesión por la imagen pública. Y hasta AQ la bomba del DUA, mis queridos chismosos. Menuda revelación superíndice 3N. ¿Q copyright les parece todo esto? ¿Creen que la obsesión superíndice 3N por la imagen pública puede arruinar una relación superíndice 3N? ¿Creen que Kerem ha hecho bien en hablar o debería haber seguido guardando silencio? Du copyright genme sus comentarios AQ abajo, que me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan de todo esto, si creen que Kerem está diciendo la verdad o si creen que está exagerando la situación. ¿Creen que Ande debería responder a estas acusaciones? ¿O creen que sería mejor para ella seguir guardando silencio y dejar que el tiempo cure las heridas? Para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, la gran revelación superíndice 3N es que según fuentes cercanas a Kerem, la razón superíndice 3N principal de la ruptura con Ande fue la obsesión superíndice 3N de ella por controlar su imagen pública y la tensión superíndice 3N que esto generaba en la relación superíndice 3N. Una historia compleja con diferentes perspectivas, como siempre en el mundo del corazón superíndice 3N. Una historia que nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo, y que la salud mental y la autenticidad son fundamentales para mantener relaciones sanas y felices. Muchísimas gracias por acompañarme un dúa mu ese en este canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y drama. No olviden dejar sus comentarios, que me encanta saber qué copyright piensan. ¿Creen que Ande debería responder a estas acusaciones? ¿O debería seguir guardando silencio? Los leo. Y recuerden que este es un canal para entretenernos y compartir opiniones, siempre desde el respeto y la tolerancia. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo y recuerden que AQ siempre encontraru, en los chismes mu, ese jugosos y las noticias mu, ese candentes del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 sima. Y como siempre les digo, no se crean todo lo que ven en internet. Sean críticos y formen su propia opinión. Los quiero.